En el programa vamos a seguir con ustedes compartiendo más información, más noticias, más de los temas que tenemos preparados en esta tarde. Y voy a aprovechar, lo tenemos en comunicación telefónica, al doctor Javier Dese, quien es el infectólogo de nuestro hospital local. Doctor Dese, muy buenas tardes, noche, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien, muchas gracias por invitarme y un saludo a toda la audiencia. Un gusto tenerlo aquí al aire con nosotros en esta tarde-noche, para que nos pueda contar un poco qué se está haciendo desde el hospital local en lo que tiene que ver con la cuestión de la situación del coronavirus. Bueno, la realidad que si bien participo en algunas de las actividades del seguimiento de esta pandemia a nivel de la localidad, por una cuestión de logística no estoy tan inmiscuido, pero la realidad es que en la ciudad está ocurriendo lo que está ocurriendo prácticamente en el resto del territorio. Estamos viendo un aumento de casos en las últimas semanas, es probable que tenga diferentes motivos, la mayor movilidad de la gente, quizá también un poco la relajación de las medidas tienen que ver. Por suerte todavía no tenemos el impacto de esta nueva cepa que está diseminándose por el resto del mundo, pero sí la realidad es que se están habiendo algún aumento de casos que, bueno, esperemos no sea preocupante en el futuro inmediato. Bien, doctor Dese, ¿nos puede contar un poco cuál es específicamente la función que usted cumple en el hospital local? Desde el punto de vista infectológico, mi actividad es la de hacer un seguimiento específicamente en ambulatorio, en todo tipo de patología infectológica, y también interconsultas en los pacientes internados en algunas complicaciones infecciosas que se le suelen dar. Y bueno, también oficio en esta pandemia, he tenido varios intercambios con las autoridades como un actor, digamos, de asesoría en cuanto a la evolución de la pandemia, bueno, por mi conexión por la especialidad, por mi actividad en la Sociedad Argentina de Infectología y en otros ámbitos. Bien, ¿cómo está nuestro hospital local en este momento preparado para hacer frente a todo este tipo de patologías? El hospital está preparado ya desde hace tiempo, tiene una unidad respiratoria que se ha creado especialmente para pacientes graves, tenemos normativas para tomar conductas frente a este tipo de patología. Por suerte, gracias a la vacunación que se ha dado de manera masiva en los últimos meses, hay una franca disminución de la internación y específicamente de los cuadros graves, ¿no? Que es lo que hay que recordar. La vacunación básicamente apunta a no tener cuadros graves, no evita la infección en sí misma, reduce obviamente su cantidad, pero específicamente lo que ha reducido drásticamente, especialmente en los grupos vulnerables, es la tasa de internación. Yo creo que en este punto tenemos que ser muy claros para la gente que lo está mirando y lo está escuchando en este momento. O sea, la vacuna no previene, pero sí lo que evita son que, nosotros desarrollemos en forma grave el coronavirus. Exactamente, la vacuna contra el coronavirus funciona como varias otras vacunas que ya existen hace muchos años para otras enfermedades, que no siempre evita la infección del ser humano, pero está dirigida especialmente a evitar siempre las complicaciones graves y obviamente la muerte, por lo cual es muy importante acceder a la vacunación, ya que cuanto más gente está vacunada, le impedimos al virus ir de persona a persona y poder desarrollarse, y de esta manera evitar que encuentre un huésped, una persona que realmente sea más susceptible que otra. Todos conocemos que este virus particularmente ha atacado a personas mayores de 50 años, con otro tipo de enfermedades que se llaman factores de comorbilidad, como pacientes hipertensos, obesos, que toman medicación para el cáncer. Bueno, en definitiva, la vacunación es un acto, como se dice, solidario, ¿no? El virus necesita para vivir
un huésped. El huésped es el ser humano, necesita utilizar la maquinaria del ser humano para sobrevivir. Y si nosotros le impedimos que el germen vaya de persona a persona, evitamos su persistencia en el tiempo. Por lo tanto, la vacunación es un acto solidario. Y es una forma de, entre todos, salir de esto lo más rápido posible. Exactamente. Cuando uno se vacuna para evitar una complicación en uno mismo que recibe la vacuna y para cortar lo que se denomina la cadena de transmisión, que es lo que acabo de explicar. Por lo tanto, de esa manera circunscribimos la pandemia cada vez a menos posibilidad de diseminación. ¿Qué lectura hace que en algunos casos la persona lo transite levemente, con por ahí algún día de fiebre, y en otros casos lamentablemente la persona termine falleciendo, y capaz que esa persona que fallece es un deportista o realiza actividades, o por ahí no es tan vulnerable como puede ser otro paciente? Bueno, esas son las reglas que siguen muchas enfermedades en los seres humanos. Cuando uno habla de que la vacuna protege especialmente a los pacientes con vulnerables, en los mayores, como hablamos antes, mayores de 50 años o con factores de riesgo, bueno, hay veces que algunos otros pacientes que seguramente tienen alguna particularidad que no siempre la podemos encontrar, sufren mucha más, digamos, la potencialidad de daño que tiene este germen, ¿no? Por lo cual, eso pasa en muchas otras enfermedades. Siempre ahí hay como un lema, ¿no? Que en muchas enfermedades infecciosas no se enferma quien quiere, sino quien puede, decimos, ¿no? Esto traduce que, bueno, el paciente en general puede tener algún factor que el virus aprovecha para poder crecer y poder hacer un daño, pero obviamente en este caso fueron los menos, ¿no? Por suerte fueron los menos, la gente joven y la gente, como dice usted, deportista, pero sí los hubo. Bien. Obviamente que los hubo. Dos preguntitas finales. La primera, sacando la cuestión del coronavirus, ¿no es cierto que es hoy el tema importante y que de alguna manera nos preocupa a todos? ¿Cómo está plantado el sistema sanitario del hospital local en cuanto a lo que son las patologías que usted tiene que tratar en Navarro? Pero no entendí el inicio de la pregunta, se me entrecortó. ¿Cómo está planteado o cómo está plantado el hospital local o el servicio del hospital local de cara a otras patologías que tienen que ver con su especialidad, que no sea el coronavirus? Oh, bueno, el hospital posee la peculiar, digamos, actividad que está pasando el resto de los hospitales, no solo de Argentina y del mundo, que, bueno, mucha gente en esta pandemia, digamos, obviamente acatando esta situación de restricción de circulación y de evitar entrar en los hospitales, ha relegado su salud, ¿no? El cuidado de su salud, por lo cual hay mucha consulta de patología crónica que lamentablemente en su momento no ha podido ser atendida por esta circunstancia de la pandemia, por lo cual bueno, no, el hospital está preparado como siempre para atender todo tipo de patología, cada vez más y cada vez mayor demanda que tiene el sistema de salud, como en todas las ciudades, por lo cual estamos justamente, al menos desde mi visión, realmente el hospital está en condiciones de atender esa demanda, y de acuerdo a la demanda seguramente se dará una mayor oferta de atención. No es mi menester, digamos, hablar del resto de las patologías, de las especialidades, pero bueno, es lo que le puedo decir. Muy bien. Última pregunta para finalizar la entrevista, doctor. Sí. Hoy todos estamos preocupados, todos seguimos muy de cerca esta nueva variante que es la denominada Omicron. Y también, obviamente, lo que es la variante Delta que hay en este momento en la Argentina. ¿Qué nos puede decir con respecto al tema de las variantes? ¿Qué pasa con esas circunstancias? Mire, la conclusión es la que, digamos, a la cual me refiero al principio de esta charla, ¿no? Estamos viendo un aumento de casos y no es justificable todavía por la variante Omicron, por lo cual
por un lado, esta variante sí se ha visto que tiene mayor capacidad de contagiar de persona a persona, pero no es más letal, no es más grave, ni mucho menos que la variante que hasta ahora, digamos, conocemos como Delta. Por lo cual todavía no es una preocupación. Lo que sí es una preocupación que uno ve todos los días es el relajamiento de las medidas. Y me parece que si es que esta cepa realmente, digamos, se disemina en la Argentina, lo que tenemos que tener presente es que la responsabilidad social, es decir, la responsabilidad de cada uno tiene que ver con tomar todas las medidas que ya conocemos y que se han relajado. Básicamente, para recordarle a la audiencia, la higiene de manos, el distanciamiento social, el uso de barbijos y fundamentalmente que se ha visto en los últimos meses a partir de la asesoría de los científicos del mundo, es en áreas en donde hay acumulación de personas, en áreas cerradas, la ventilación cruzada. Eso es fundamental para disminuir la cantidad de virus en el ambiente. Entonces, realmente llamo a la responsabilidad social para que todos recordemos estas medidas ahora que vienen las fiestas, y es muy importante tratar de no, digamos, reunirnos con grupos muy grandes, y si no hay, digamos, otra posibilidad, que la ventilación cruzada esté muy, muy presente como el resto de las medidas. Para finalizar, como yo siempre digo, hay una frase que me gusta que se la tome en cuenta y copiar, que es: hay que contagiar, pero contagiar buenos hábitos. Y los buenos hábitos son los que le acabo de mencionar. O sea, si estamos en un lugar, en el comedor, por ejemplo, y somos varios, ventilar, airado y en la posibilidad alguno o la mayoría con barbijo. Y si lo hacemos afuera, mejor. Exactamente. Las reuniones en el exterior son muchísimo más seguras, comprobadas científicamente, que en el interior. Y si la tenemos que hacer en el interior, obligadamente con ventilación, la mayor cantidad de ventilación posible. Es la única manera y efectiva que tenemos de defendernos de la cepa actual y de las que van a venir. ¿Y al aire libre o en espacios abiertos, se tiene que seguir usando el barbijo? Mire, si uno está a menos de 2 metros de distancia, sí hay que usar el barbijo. Si no, no hay problema de no usarlo, porque la misma ventilación que hay en el ambiente, o sea, en el exterior, perdón, va a hacer que el virus rápidamente, se volatilice y impida que uno pueda contagiar a otra persona. Bien, y fundamentalmente, doctor, que nos vacunemos. Desde ya, la verdad que suena no a cada rato, y la verdad es que suena a cada rato porque todavía hay lamentablemente personas que, bueno, que no lo desean hacer o tienen miedo, quizá, no es una cuestión, digamos, más allá de que el miedo a efectos adversos, o bueno, hay que desmitificar todo eso. Claramente hay que tener mucha responsabilidad individual y, como le dije, social. Uno se vacuna también para proteger al ser querido. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor, se lo agradezco. Gracias. Por favor, gracias. Muchas a ustedes, gracias. Saludos a la audiencia. Gracias, muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, así pasaba entonces